Es tú el liderazgo? El liderazgo para mí es sinónimo de servicio. Definitivamente el liderazgo también es un don con el que uno nace. Se forma también liderazgo, ¿no? Pero yo siento que en mi caso es como algo que desde niño traje conmigo cuando nací y a través de los años he descubierto lo poderoso que el liderazgo ha sido en mi vida, una herramienta para ayudar a otros, pero principalmente desde el servicio. Así que liderazgo, sinónimo de servicio. Hola, bienvenidos. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Hoy Lloro, Mañana Resuelvo y tenemos un título potente el día de hoy, Liderando con propósitos. Además, tenemos un invitado súper especial, Jan Lara, CEO de Motos Vera aquí en Chile, que nos va a hablar sobre el liderazgo y todo su entorno laboral. Hola, Jan, ¿cómo estás? Muy bien y encantado de estar aquí compartiendo este día contigo. Muy especial, Gracias por aceptar la invitación. siempre. Gracias por estar en este capítulo. Y bueno, vamos a comenzar con una pregunta así como fácil, Ok, para que empiece fácil. calentando ¿Cómo, motores. sí, ¿cómo defines tú el liderazgo? El liderazgo para mí es sinónimo de servicio. Definitivamente el liderazgo también es un don con el que uno nace. Se forma también liderazgo, ¿no? Pero yo siento que en mi caso es como algo que desde niño traje conmigo cuando nací y a través de los años he descubierto lo poderoso que el liderazgo ha sido en mi vida, una herramienta para ayudar a otros, pero principalmente desde el servicio. Así que liderazgo, sinónimo de servicio. ¿Líder es igual a jefe? No, ¿Cuáles son las diferencias? definitivamente no. Un jefe es el que siempre como que va a imponer una regla o una normativa a nivel organizacional, digamos, en una empresa, va a transmitir, no sé, una lista de cosas por hacer en el fondo. Y un líder va como acompañando y va a ir a mostrar el camino de cómo hacerlo para que después el colaborador o la colaboradora pueda enrolarse, esa palabra como famosa ahora, ¿no? Pueda Por supuesto. enrolarse en esa idea para llevarla a cabalidad desde la pasión que la persona tiene para ejecutarla y que a su vez cuando le brinda el servicio o el producto al consumidor final, el consumidor final reciba alegría también. Un líder hace eso, ¿no? Inspira al final. Excelente. Ahora conociendo este concepto y todo esto, quiero saber un poco de tu historia. ¿Cómo comenzó Jan a liderar? Ok. ¿Cómo fue tu historia o tu camino para llegar hasta acá? En mi vida, yo creo que una de las cosas que te podría decir de liderazgo cuando estaba muy pequeño, ¿no? Que veía dificultades en mi casa y los primeros llamados de atención como a sentir que quería liderar y hacer cosas grandes, era como para ayudar a mi mamá cuando la veía complicada económicamente. Era como mi pensamiento muy grande era, bueno, cuando sea grande, tener las herramientas económicas para que mi mamá no vuelva a tener estas dificultades, por ejemplo, o no sea sometida a estas dificultades. Y allí podría decir que entonces, bueno, empecé a tomar acciones, ¿no? A trabajar desde pequeño, como desde los 7 años, y vendía pastelitos en Venezuela, en un pueblito, y con unos amiguitos, una anécdota que hay es que el primero que los empezó a vender fui yo y era como el más pequeño de los tres. Entonces de ahí parte eso. Ya después más grande, como a los 16 años, 15 años, empecé a incursionar en el mundo de la motocicleta y bueno, inspiré a toda mi familia con unos consejos bien dados que me dio uno de mis hermanos mayores a iniciar en el mundo de las motocicletas y en el negocio como tal. Excelente. Y mira, cuéntanos sobre alguna crisis que te tocó enfrentar como líder y así a nivel económico. Podría hablarte de varias crisis, Ya. pero pues, si me dices como las más importantes, traería ahora dos, ¿no? Que la primera empresa que hice, como que inicié, el primer emprendimiento, justamente fue el que quebré, ¿no? Y ahí muchas veces cuando uno carece de un liderazgo auténtico, tira la toalla y deja todo ahí, o sea, no lo vuelves a intentar porque caes en la duda, dejas de creer en ti. ¿A qué te refieres con liderazgo auténtico? O sea, ¿qué era lo que hacías antes que ahora no haces? O que era lo que no hacía, claro, Eso, ¿no? Sí, ¿cuál era correcto. la diferencia? Yo creo que
la experiencia, en definitiva, también va marcando allí, en este camino, un punto muy importante. Pero si me preguntas qué no hacía antes que ahora hago, era escuchar, en realidad. Sí, era como no tener un oído y una conciencia crítica, pero un oído que, valga la redundancia, aplique una escucha activa. Y es escuchar al entorno. Muchas veces va a ser a tus socios, de repente a también consejeros que te consigue, gente que estaba en el mundo de los negocios y simplemente muchas veces también a los clientes, a los Ok, consumidores. Entonces esa era una de las cosas que como que no hacía en ese minuto. Y esa crisis fue como una hermana que invirtió conmigo en ese negocio, bueno, quebré ese negocio y también capital que había invertido. Y después, otra crisis como fuerte que de las que he vivido fue justamente acá en Chile. ujú, Me dedicaba al mundo inmobiliario, vendía casas y pasé 8 meses sin vender, ¿no? Y era como pagando, endeudándome para pagar arriendo, comprar mercado, o sea, ok. la comida del mes y otros gastos que tenía obviamente en mi familia y pasé 8 meses en esa crisis fuerte y solamente lo que me mantuvo fue como mi idea ferviente de que yo era bueno en lo que hacía. Ok, No sé cómo, ¿no? Pero 8 meses es como que igual la vida te dice, mira, no, parece que no eres tan bueno. Y justamente al mes 8 fue como que todo floreció. Y ahí empezaron las ventas a surgir. Hay una anécdota muy rápida que fue ahí cuando vendí una casa de más de $500,000. Fue como mi primera venta fuerte en Chile. Y bueno, después de eso muchas casas más y empezaron las cosas a fluir. mm, Ahí cambió la perspectiva que tenía yo respecto de cómo liderar, ¿no? Como mi ok, propio negocio también, pero desde escuchar a los demás. En ese principio era apenas un niño y entonces no tenía escucha activa y ya ahora siendo un hombre me daba el tiempo para escuchar a otras personas, sus consejos, sus recomendaciones y no sé, en las reuniones, por ejemplo, con otros expertos en el mundo inmobiliario, me llevaba mi telefonito y como que los grababa. Les hacía preguntas. Mira, ¿cómo haces para vender más? ¿Y cómo haces para relacionarte con la gente? Luego me iba a mi casa en el metro escuchando las recomendaciones con audífonos. Entonces ahí te digo que la escucha activa fue como un factor muy fue lo más fundamental, importante. muy Y importante. ahora, viendo este camino y conociendo varios líderes, ¿cuáles crees tú que sean las cualidades de un verdadero líder? Wow, hay muchas cualidades. Yo diría, y como la referencia para mí de un líder más grande, no sé si es el perfecto o no, pero para mí es Steve Jobs, Mm, definitivamente. Es uno de mis mentores favoritos. Y yo creo que su virtud más grande era ser determinado, ¿no? Era como, quiero eso, y fijaba un punto rojo en el horizonte y iba por él. Era como simplemente no importaba lo que sucediera a su alrededor, pero él iba por esa meta. Entonces te diría que la cualidad más grande de liderar y para llegar al éxito es definitivamente la determinación. Genial. ¿Y cómo manejas actualmente los errores y la toma de decisiones en tu labor actual, digamos? La gestión de errores, yo más como llamarlo errores o problemas, para mí son como oportunidades para mejorar, ¿no? Ujú, Como oportunidades de crecimiento. Entonces, cuando veo que estas situaciones afloran, que normalmente es muy cotidiano, no he visto una organización que no lo tenga. mm, De hecho, hay que tener ojos si no lo tienen. No es como, mira, acá exacto, no hay errores, oye, mete el ojo ahí justamente. claro. No es como está raro eso. Va por mal camino. Lo que hago con este tipo de situaciones es normalmente llamar a reuniones rápidas, cortitas, al equipo involucrado, a las personas involucradas, para escuchar sus opiniones. Muchas veces uno dice, bueno, un líder es porque resuelve y es la cara visible. Resulta que hay mucho más que la cara visible, que hay un equipo que ayuda a construir una solución a ese evento. Y entonces con esas opiniones como que armas el juego y dices, bueno, aquí ya como que hemos llegado en conjunto a una conclusión y quizás el líder es el que la anuncia. Claro. Pero en el fondo, detrás de ese líder, hay un montón de gente que está haciendo su pega, su chamba, y para mí es como lo más potente, cuando ese líder, en definitiva,
hace equipo con esas personas. Entonces, Ok. yo los errores, ¿no? Lo que hablábamos ahora, lo voy gestionando en mi organización de esa manera. Reuniones siempre, siempre. No puede haber no reuniones. Es como, mira, no estamos evaluando, estamos mal. Constante evaluación con el equipo. Es decir, que tú no solo manejas un solo tipo de liderazgo, hay varios líderes en tu equipo. Sí, definitivamente. De hecho, al equipo con el que trabajo, a ninguno lo denomino, no sé, como un trabajador de la empresa. Ok, Para mí son mis compañeros y mis partners, en definitiva. Y cada uno es un líder auténtico. Para mí su opinión es importante. No va como desde la hipocresía, es como bien auténtico. O sea, nos sentamos en una mesa a la altura igual, ¿no? Como todos. El organigrama de mi empresa, por ejemplo, es lineal. ¿Has visto que hay organigramas que son como, digamos, verticales, ¿no? ok, Está sí. el CEO y luego están los Ujú. demás. El mío es lineal, Genial. justamente para vernos a la misma altura todos. O sea, es como que es bien lineal en ese sentido y es muy literal. Para poder escuchar la voz de los que arman las motos de cero, como incluso la voz también del gerente o de la gerente, pero también del líder de ventas del equipo. Claro, y eso es súper importante porque igual hay que ser muy empático. ¿Cómo manejas tú la empatía dentro de ese círculo de líderes? Hay algo que de repente igual, no sé, como que me gusta implementar con mis compañeros de trabajo. Y de repente es como, mira, siéntate y un poco dime como lo que no te gusta de mí también. Ok, Como qué está pasando conmigo. Y no es siempre, pero cuando veo la instancia o cuando veo la necesidad de hacerlo, definitivamente lo hago. Y hay muchas cosas que ahí duelen, ¿no? Es como que claro. hieren tu ego también y son sinceros contigo. Y eso, bueno, tienes que saberlo recibir para poder generar empatía, para que esa persona sienta que pertenece a ese espacio. Y entonces ahí nace lo que yo digo, bueno, si hay algo que tienes que como que inspirar como líder en tu equipo, es que la gente pueda sentir que pertenece a ese lugar. No es el salario. El dinero al final es un resultado de algo, ¿verdad? Exactamente. Pero que no sea eso lo que lo mueva, sino que, mira, a mí me apasiona estar aquí. O sea, yo quiero estar ahí. De hecho, yo quiero seguir a esa persona. No es el hecho en sí de seguirlo, sino lo que esa persona genera a mí, a mi vida, a mi bienestar también, por supuesto, económico, pero siempre hay una energía detrás de esa persona. Entonces, para mí, la empatía va a ser clave por eso, porque la persona siente que a través de ese amor, para mí la empatía es amor que tú le das, siente que pertenece a esa manada, a Wow. ese Y, equipo. y wow, o sea, Jan, es como super power lo que estás diciendo, porque normalmente dentro de las empresas esto no se ve. O sea, es como poco común el que todos se consideren líderes, el que tengan buena comunicación, el que el jefe esté dentro, involucrado con cada área de su espacio. Es increíble de verdad y también es una invitación a todos los que te están viendo a que tomen esta metodología también como parte de su equipo, porque igual es una herramienta súper poderosa. Sí, hay muchas cosas que hacemos nosotros como equipo. Hacemos, no sé, reuniones anuales, compartir, cantamos los cumpleaños, lo que normalmente las empresas hacen. Sí. Pero de las cosas como importantes ahí, como recomendación, involucrarse con las personas. Mm. Como yo, no sé, yo llego y todos los días saludo a uno por uno, ¿sabes? No es como un buenos días general. Entonces es como mi primera acción de la mañana, ir Claro, por cada puesto. yo creo que igual es como, quizás la controversia es cómo mantener los límites con las otras personas. O sea, quizás como el cuestionamiento de alguien que quiere estar por encima es cómo mantener esos límites. ¿Cómo te mueves tú para poder mantener los límites con tu personal? Bueno, yo como también estudié filosofía un poco, ¿no? Wow. Eh, yo no es tanto los llamados de atención. De hecho, son de las cosas que no hago tanto, no me llama la atención, no me atrae hacer eso. Como el retalle, el regañar en nuestro lenguaje venezolano. Yo llamo a la reflexión desde hacer preguntas. Y siempre estoy en busca de las preguntas correctas para cada evento. Entonces, si hay algo que mejorar, no es como, mira, ¿sabes qué? Tienes que mejorar eso, sino, ¿por qué crees que se generó eso?
a través de las preguntas. Siento también que muchas veces es como, te fijaste en la situación tal, y entonces sí, y entonces con preguntas va llevando a la persona a que se dé cuenta que superó ese límite y que por ahí no es. Wow. No es como, mira, lo estás haciendo mal, o mira, respeta mis límites, ¿no? Desde ahí se construye también. ¿Qué aprendiste de ti como líder en todo este proceso? De ti mismo. Y que sigo aprendiendo también. Exacto, también. Que sigo aprendiendo. Yo digo, sí, simplemente cada vez que leo un nuevo libro, o cada vez que hago un nuevo curso, o cada vez que hago una nueva capacitación, valido una sola cosa y me convenzo de que cada vez sé menos. Como que aprendes más, sabes menos. Porque al final el conocimiento es un portal infinito y es como eso, o sea, no cabe, ¿no? Es como siempre tienes que estar en expansión de tu mente para poder recibir lo que está. De lo que de lo que he aprendido de mí mismo en mi etapa de liderar, es justamente eso. Somos un estudiante y un practicante. Y que no debemos de perder eso de nuestra vista en el horizonte. Siempre es estudiar, aprender, practicar para formarnos y para poder compartir eso también. Mira, una historia cortita, porque quizás muchos quieren conocer la historia también de cómo nació la idea de traer Motosfera acá a Chile, de cómo empezó todo esto y como una historia cortita de cómo empezó Jan con Motosfera. Bueno, yo empecé mucho antes, ¿no? De Motosfera en Chile, que fue trayendo repuesto como lo hacen muchas empresas. Y es como cuando tú estás en un constante estudio de mercado. Siempre estás viendo, analizando tu mercado para ver qué nuevo producto encaja en tu nicho y en tus clientes, en tu nicho en definitiva. Y la reflexión y el compartirte con la gente te comparten ideas, ¿no? Y al final ves que sí hay una necesidad de un producto distintivo. Este era un mercado y es todavía un mercado en el cual hay como dos tipos de segmentos, como hay un producto que es bueno y es caro, y después están los productos económicos y no de tan buena calidad. Okay. Y como es bien conocido, el producto de Motos Vera es un producto que está como digamos en el medio, no es un producto de alto valor, pero sí es un producto de alta calidad. Okay. Entonces, o de una calidad cuando menos aceptable. Y es por eso que la garantía es de 1 año o 12.000 kilómetros por todos los vehículos. Las motos de su mismo valor en Chile no tienen esa cobertura de garantía. Entonces, cuando yo determino que hay esa necesidad, empecé a hacer una encuesta en las tiendas de repuesto que teníamos, como, ¿qué opinarías tú a los consumidores si trajera un producto de esta calidad a este valor? Era esa la pregunta. Y a los venezolanos, en conclusión, era, ¿qué opinarías tú si trajéramos Motos Vera a Chile? De ahí levanté una encuesta y llegué a la conclusión de que era un tiro al piso, como decimos. Y bueno, lo demás... Así no. Errores cometiste con Motos Vera que ahora harías distinto? Bueno, este es un país bastante burocrático, que igual no es mala del todo la burocracia porque pone como parámetros para que también la gente sea ordenada, los empresarios sean ordenados. Y es como la euforia también del emprendedor y del líder, ¿no? O sea, y del líder digo yo determinado. Hay muchos tipos de liderazgo, pero el mío es en definitiva muy determinado. Bueno, quizás fue arrendar un local grande antes de tener las motos 100% homologadas. Jan, quiero que mires a la cámara, Okay. allá, aquella de allá. Y ¿qué consejos le darías a alguien que quiere comenzar a liderar? Que quiere comenzar a liderar. Ok. Te podría decir a alguien que quiere comenzar a liderar en su vida, ¿no? Que estudie y que se forme en general. Si lo llevamos ya como a lo específico, liderar en el mundo de los negocios, escucha activa y determinación infalible. Nunca dejes de ser determinado y no dudes de tus capacidades. No dudes de tu idea. Si sientes que tu idea es ganadora, ahí sí que no escuches a nadie. Ahí la escucha activa no vale. Apuesta a tu idea y vete. Dale con todo y como mi frase poderosa de ahorita, suéltenle los poderes. Eso, muchas gracias Jan por acompañarme en este capítulo. Y si tú quieres
o conoces a alguien que esté en este camino del liderazgo, envíale este video, compártelo para que también se nutra con todos los conocimientos que Giancarlos nos acaba de mostrar en este momento. Así que comparte, suscríbete a mi canal y nos vemos en un siguiente capítulo porque venimos con más historias como esta. Hasta luego. Hasta luego.